vamos a iniciar, mis hermanos, con el estudio número 27. Vamos en el estudio número 27 de Romanos. Apenas vamos a terminar el capítulo 3. El día de hoy terminamos el capítulo 3 de Romanos. Y la enseñanza se llama Salvos por Fe. Salvos por Fe. Así que les invito, mis hermanos, a que vayamos a Romanos capítulo 3. Vamos a leer los últimos versículos del 28 al 31. Salmos 3, 28, 31. Salvos por Fe se llama el estudio número 27 del día de hoy. Con un amén. Amén. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente de los judíos? No, ¿es también Dios de los gentiles? Ciertamente, ya después afirma Pablo, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley, y contesta, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bien, mis hermanos, pues vamos a terminar el capítulo 3 y hemos aprendido que son cartas, que no son pedacitos de fracciones de escritos y ya después cada quien lo puede leer a su gusto. No, hemos aprendido que es una carta. Y una carta pues tiene que llevar una secuencia de todo lo que hemos ido aprendiendo. Así que es importante que antes de terminar el capítulo 3 recordemos un poco lo que hemos aprendido para poder continuar con este estudio. ¿Qué hemos aprendido en el libro de Romanos? Hasta el día de hoy, capítulo 3. Número 1, que el hombre, la humanidad, es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. Por más que la gente diga, yo soy amigo de Dios, yo me llevo de a cuartos con Chuyito, y él es mi cuate, y a Dios lo están confundiendo con Chabelo, y que le dicen, ay, mi cuate. No es nuestro cuate. Es un Dios temeroso, un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios santo, un Dios temible, ¿sí? Y no es ni nuestro cuate, ni nuestro amigo, ni nada de eso cuando estamos sin Cristo. Hemos aprendido que somos enemigos de Dios. Por más que queramos hacer las paces con Él, sin Cristo no se puede, ¿sí? También hemos aprendido que todos, por ser enemigos de Dios, se han unido en contra de Dios y han sacado a Dios de sus países. O sea, aquellos que decían, somos creyentes de Dios, lo han sacado de sus países. Otros los han sacado de sus ciudades. Ya no quieren que se hable de Dios, del Dios verdadero, porque de los otros dioses, todo mundo habla de los otros dioses. De madera, de bronce, de esculpidos, hechos por manos de hombres, todo mundo quiere a esos dioses. Pero al Dios verdadero no, lo han sacado también de sus trabajos. Ya por sus propias fuerzas están queriendo ganar dinero, ganar poder, ganar estatus social, pero se han olvidado de meter a Dios dentro de sus trabajos también. Lo han sacado de sus familias. La gente se ha olvidado de darle gloria y honra a Dios por tener una familia, ¿sí? Lo han sacado y por eso es que las familias están como están. Y el último, que la mayoría que dijeron creer en Dios, también lo han sacado de sus corazones. Y por eso es que hemos leído en el libro de Romanos que dice, pues Dios los entregó a sus deseos, ¿sí? A sus concupiscencias. ¿Por qué? Porque lo han sacado. No quiere nadie nada con Dios sin Cristo. Todo mundo lo aborrece, todo mundo es enemigo de Dios.
ellos tratan de negar que Él es el creador, y entre esos también estuvimos nosotros. Buscábamos un Dios a nuestra conveniencia, y ya al último, como nos lo hizo a nuestra manera, negábamos a Dios. Dios no existe, Dios, si existiera no pasarían las cosas así, si existiera no me pasarían estas cosas a mí, porque yo soy santo y bueno. Así nos creíamos, mis hermanos. No nos creíamos merecedores ni siquiera de una reprensión, mucho menos íbamos a ser merecedores del infierno, no lo creíamos. Entonces nosotros tratábamos de negar que era nuestro creador con nuestros hechos. Así que, pues, ¿dónde estaría nuestra jactancia de lo que hicimos nosotros? Hemos aprendido también, mis hermanos, que delante de Dios y sin Cristo, todos, en griego, en chino, en arameo, en lo que quieran, todos somos culpables de pecado, y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y que nadie puede habitar con un Dios santo por más que nos esforcemos. Nadie. Yo escucho a mucha gente que no tiene a Cristo, que no cree en el Dios verdadero, y le piden cuando sienten el agua al cuello. No les va a escuchar. Las oraciones no son escuchadas por aquellos que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Hemos aprendido eso. Hemos aprendido también que la ley no puede salvar a ninguna persona de la condenación. Podremos ser gente moral, obedeciendo la ley, siendo buenas personas, entre comillas. A lo mejor dejamos de hacer muchas cosas porque la ley lo dice, pero hemos aprendido que la ley no nos da salvación. La ley no nos da salvación. La ley no nos libra de la condenación. Nos enseñará a ser diferentes personas, pero al final iríamos a condenación si queremos vivir bajo la ley. Ya sea moral, ceremonial, lo que ustedes quieran, pero la ley no salva. ¿Sí? Ya sea tampoco israelita, gentil, circuncidado, incircunciso, maestro de la ley o ignorante de la ley, nadie se puede salvar. Nadie, en absoluto, ¿sí? Otra cosa que hemos aprendido desde el capítulo 1 hasta el día de hoy, que si queremos habitar en el reino de Dios, nada de lo que hagamos con nuestras propias fuerzas nos podrá dar entrada al reino celestial, porque somos incapaces de lograr algo que la misma ley nos muestra que es imposible. ¿Qué es imposible? Y la ley nos ha mostrado el perdón de pecados y la salvación de nuestras almas. La ley no puede hacer eso. La ley no puede perdonar nuestros pecados, ni tampoco salvar nuestra alma. Y por último, hemos aprendido que Jesús es nuestra justicia, Jesús es nuestra salvación, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y que Él es el único que nos puede reconciliar con Dios y dejar de ser los enemigos de Dios. No es María, no es la religión, no es el Papa, no es Alá, no es nadie más. Únicamente Jesucristo. ¿Sí? Nadie más nos puede reconciliar con Dios y nadie más puede evitar que seamos enemigos de Dios. Porque sin Cristo todos somos enemigos de Dios. Judíos, gentiles, negros, blancos, amarillos, hombres, mujeres, niños, pobres, ricos, jóvenes, adultos, lo que sea. Todos sin excepción, sin Cristo, somos enemigos de Dios. Como dijo el huevo estrellado, sin Cristo estamos fritos. Sin Cristo estamos fritos. Así que, mis hermanos, antes de iniciar, me gustó ese link.
Así que antes de iniciar, mis hermanos, nuestro estudio, viene a bien volver a preguntar, ¿dónde está pues la jactancia de nuestra salvación? ¿Dónde? ¿Sabe por qué te jactas de que ahora ya eres salvo? ¿Por qué te jactas ahora de que ya eres hijo de Dios? Recuerden que hablamos en el estudio pasado que hay dos tipos de jactancia, la buena y la mala, ¿sí? O sea, nosotros personalmente no podemos jactarnos de que somos salvos si no le damos la gloria y la honra a nuestro Creador que se hizo hombre y vino a salvarnos. ¿Sí? Si me he de regocijar, si me he de jactar, será en la cruz y en Cristo. Así que concluimos pues que el hombre no se puede jactar de nada. El hombre no se puede jactar. El hombre no se puede jactar de su reconciliación con Dios y de su salvación, ni del perdón de sus pecados, ni de sus buenas obras. Ninguno de nosotros podemos jactarnos de nuestras buenas obras, mis hermanos, porque no es de nosotros las buenas obras que hacemos. ¿Sí? No podemos jactarnos de nuestro conocimiento, porque ni siquiera es nuestro conocimiento. No podemos jactarnos de nada que pudiera hacer el hombre para no ir a condenación, ya que la salvación no depende del hombre, ni de la ley, ni de la fe del hombre, ni de la genealogía, ni del conocimiento, sino todo depende ¿de quién? De Dios. Todo depende de Dios. ¿Sí? Ni la fe, mis hermanos, ni siquiera la fe. Los fariseos, ¿qué era lo que hacían los fariseos? Ellos se gloriaban en la ley y en sus privilegios genealógicos. Ellos decían, tenemos a Abraham por padre y tenemos la ley de Moisés. Esa era su jactancia. ¿Y Cristo qué vino a decirles? Pues aunque tengan eso, de todos modos me necesitan a mí y si no van a condenación. El gentil, el inconverso, el que no es israelita, ¿de qué se jacta? ¿De qué nos jactábamos? Nos jactábamos o se jacta el hombre sin Cristo de su religión. Yo estoy en la religión verdadera. Yo estoy en la religión que edificaron los apóstoles. Yo estoy en la religión donde Pedro es el primer papa. Yo estoy en la religión verdadera porque vengo de Alá, vengo de los musulmanes y esa es mi religión verdadera. No, yo vengo de mi religión verdadera porque a mi pastor o a mi iniciador se le presentó el ángel Moroni. O se le reveló, y siempre, ¿cuántos has escuchado que se jactan de su religión? Muchos. El gentil se jacta de su religión, se jacta de su fe. Yo sí tengo fe, yo voy caminando, yo hago mandas, yo hago esto, yo oro 3 veces al día mirando hacia la Meca. De verdad, mis hermanos. Cada uno se jacta de que tiene fe. No, yo sí tengo fe en mi Dios. Mira, hasta lo traigo tatuado, lo traigo colgado, lo traigo en mi cartera. Y no sé qué tanto lo traen. Se jactan de su fe. Y su fe no les da salvación. Se jactan de sus buenas obras. Yo sí soy bueno, yo no soy malo, yo sí perdono, yo sí amo, yo sí quiero a mis enemigos, yo sí oro por mis enemigos. O sea, lo que acabo de decir hace rato, muchos creen que no necesitan a Cristo porque están obedeciendo la ley, pero la ley no te salva. Así que tus buenas obras para Dios son ¿qué? Como trapo de inmundicia. No sirven de nada nuestras buenas obras sin Cristo, mis hermanos. Y también muchos gentiles, entre esos también los judíos israelitas, se jactan porque se sienten más santos que los demás. Miran que su santidad, entre comillas, a nivel tierra. Yo soy más santo que mi vecino, soy más santo que fulano, soy más santo que aquellos, soy más santo y siempre, de verdad, santo, santo, santo. Ya quieren casi que les pongan su veladora. Mis hermanos,
Cuando vemos hacia arriba, vemos cuán sucios estamos, cuán pecadores somos y cuánta necesidad tenemos de Cristo. Y hablando de los fariseos nuevamente, era tanta la jactancia de ellos que alardeaban de que ellos sí escudriñaban las Escrituras. Ellos decían, no, nosotros leemos las Escrituras, nosotros estamos buscando la salvación a través de las Escrituras. Ellos buscaban la salvación a través de las Escrituras, pero ellos lo único que veían era que portándote bien y obedeciendo la ley, ibas a lograr reconciliarte con Dios. Pero Jesucristo vino y les dijo, ustedes escudriñan las Escrituras y no se dan cuenta que las Escrituras hablan de mí y que hablan de que yo soy el que les voy a dar vida eterna. No sé si tú has escudriñado el Antiguo Testamento, pero en todo el Antiguo Testamento habla de que había necesidad de un Salvador y de que Jehová iba a venir a salvar a su pueblo. Y vino. Ese Dios todo santo vino. Así que ellos no entendían que las Escrituras daban testimonio de Cristo. Ellos no entendían que Jesucristo era Dios y que había venido a salvar a su pueblo. Nosotros, gracias a Dios, Él nos lo ha revelado y ahora lo entendemos y lo creemos. Ahora, ¿por qué es tan propenso el judío y el gentil a atribuirse todo lo bueno que hay en sus vidas? ¿Por qué? ¿Por qué son tan propensos a gloriarse de su habilidad, de su fuerza y de sus éxitos? Y yo quisiera agregar de nuestras habilidades, de nuestros éxitos, de nuestras proezas, ¿sí? ¿Por qué somos tan propensos a creer que podemos o que estamos bien? ¿Por qué somos tan propensos a hablar de nuestros éxitos como si todo se lo debiéramos a nuestro esfuerzo? Porque tristemente en las iglesias también se ha incluido el humanismo, el decreta, el yo puedo, el yo soy. Y hemos olvidado de darle la gloria y la honra a Dios. Nos hemos olvidado de reconocer que no somos nadie sin Dios. Nos hemos olvidado de darle la gloria a Dios de nuestra salvación, de nuestros méritos, de nuestro honor, de nuestra santidad. Todo es gracias a Él. Nada de lo que hagamos es bueno sin Cristo. Así que deberíamos de decir, su gracia, su voluntad, su honor, su misericordia es la que nos ha cambiado a nosotros. Eso es lo que deberíamos de decir. Dice en 1 Corintios, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que ahora somos es porque lo hemos recibido, mis hermanos. Porque a Dios le ha placido dárnoslo. Dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿O por qué te jactas? Si tú lo recibiste, no lo tenías. ¿Sí? ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te jactas de que tú lo hiciste? De verdad, mis hermanos, cuando uno lee esto detenidamente, 1 Corintios 4:7 fue lo que acabo de leer, y lo entiendes, dices, sí es cierto. O sea, yo todo lo que hice, creí que lo había hecho con mis fuerzas. Y de pronto dice, no, todo lo recibiste. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te jactas a ti mismo? Nada. Muchos sin Cristo nos dábamos la gloria y la honra. Y no le reconocíamos que todo lo habíamos recibido. Espero que ahora, como hijos de Dios, ya lo entendamos y primeramente le demos la gloria a Él. Y dejemos de jactarnos. Porque de verdad muchas de las personas se siguen jactando de eso. Y el mismo modo de hablar de las personas
los declara culpables. Y no es de extrañar que este proceder traiga el juicio de Dios hacia ellos. Mucha gente, yo no sé si tú has visto en algunas imágenes que dibujan a un Cristo llorando y un mundo. ¿Y qué le dicen? Ay, mira, Dios está triste. Pobrecito Dios, está triste. Dios está enojado. Dios está irado. Dios está cansado de esta humanidad. Y si Él quisiera, ya hubiera destruido a todos. Ya hubiera acabado con todos. Pero es tan grande también su amor que por eso se ha tardado. Gracias de verdad le damos a Dios por esa tardanza, porque si no ya desde cuándo hubiéramos sido consumidos y probablemente ni siquiera hubiéramos llegado a la salvación. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Dónde está? ¿Qué hemos hecho nosotros? Y de verdad, mis hermanos, el problema, como lo decía yo hace rato, no es nada más de los inconversos, sino que también muchos cristianos continuamente actúan confiando excesivamente en sí mismos. Actúan sin temor a Dios. De una forma sutil se jactan de sus logros con altiva arrogancia y con orgullo supuestamente espiritual. Muchos cristianos lo que andan buscando, o se dicen cristianos, o Dios no se los ha revelado, y andan buscando muy por debajo del agua, que a veces ya es más arriba que abajo, el aplauso, el reconocimiento y el decir, tú sí eres santo. ¿Sí? Ok, qué bueno que están dándose cuenta que cierto hermano o cierta hermana está siendo más obediente a Dios, pero ni la obediencia le pertenece a ella o a él, sino Dios está permitiendo que seas más obediente, tengas más conocimiento. ¿Recuerdan lo que le dijo a Salomón? Yo te voy a dar sabiduría. No dijo, no, Salomón, ya eres sabio. ¿Ya para qué quieres más sabiduría si con la que tienes hasta me la ganas? No, Dios le dijo, yo te voy a dar sabiduría y te voy a dar riquezas. O sea, no nada más le dijo, te voy a dar sabiduría, sino también le dijo, te voy a dar riquezas. ¿Así que pasó con Salomón? Lo mismo que de muchos cristianos. Se empezaron a jactar y a enaltecer. Tengamos cuidado, mis hermanos, de lo que Dios nos da y démosle la gloria y la honra a Él. Porque por causa de estos que se dicen cristianos y están buscando el aplauso, el reconocimiento y todo, el nombre de Cristo está siendo vituperado. Por causa de muchos. Espero y de verdad que los que estamos aquí no estemos buscando el reconocimiento, sino estemos buscando que siempre sea exaltado el nombre de Dios y que sea conocido delante de toda la gente. Que no sea pisoteado ni vituperado el nombre de Cristo. Que todo lo que hagas primeramente es porque Cristo es el santo, el digno y el merecedor de la gloria. Pero vamos a suponer que alguno de nosotros se quisiera jactar. Bien, pues en caso de quererse jactar, hay que jactarse ¿en quién? En Dios. Él es el único que da todo. En Él debemos jactarnos. Si queremos jactarnos algún día, ¿sí?, que lo hagamos en Dios hecho hombre, en nuestro Señor Jesucristo. Y dice en Gálatas, lejos de mí está gloriarme o jactarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Dios de Israel. Gracias a quien tenemos sabiduría, a Cristo. Gracias a quien tenemos sabiduría, salvación, a Cristo. Si Cristo no hubiera venido, si Cristo no hubiera muerto, no hubiéramos podido morir al viejo hombre. No hubiéramos podido ser salvos, no tendríamos conocimiento, seguiríamos siendo enemigos de Dios. Porque únicamente somos amigos de Dios
a través de la sangre de Cristo. Así que yo solo me sentiré orgulloso por haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y esto no es de parte mía. No puedes, clama a Cristo, clama al Señor, clama a Dios, que Él te transforme, que Él te cambie. Nadie más te va a cambiar. Si yo soy salvo, es porque Dios quiso salvarme, no porque yo le abrí la puerta. Ay, sí, Señor, mira, yo te abrí la puerta porque eres un caballero. De verdad que mal estábamos, mis hermanos, cuando le decíamos, mira, Dios te está tocando a tu puerta, ábrele la puerta, Él no la va a tumbar, Él es un caballero. No es cierto, nos equivocamos. Dios tumba la puerta, Dios tumba la casa, Dios te tumba a ti, te agarra y te dice, ahora vas a ser salvo. Sí, Señor, lo que tú digas. A Él le plació escogerte. ¿Y sabes por qué a Él le plació escogerte de esa manera? Porque ibas directo a precipicio. Yo te pregunto a ti, si tú ves a tu hijo que está en la azotea y que está a punto de caerse, le dices, ven, mijito, mira, soy un caballero, soy bueno, no te me vayas a caer. No, vas corriendo, lo agarras y ¡pum!, lo jalas. Hijo, te vas a caer, que no te das cuenta. Así estábamos nosotros, mis hermanos. Estábamos por caer al precipicio, por caer al infierno, y el Señor agarró y nos jaló, nos arrebató de las garras del infierno. Nos liberó. Para que tengamos cuidado cuando le digas, es que Dios está tocando a tu puerta. Dios te va a sacar si tú no quieres. Pero también en lo que sí es Dios es que aquel que no quiere y no quiere y no quiere, Dios endurece su corazón. Así que si yo busco la santidad, si yo tengo conocimiento de la palabra, es porque Dios puso esa revelación en mí. Si yo busco la santidad, es porque Dios me pone el deseo de buscar la santidad. Si yo he dejado de hacer cosas que le desagradaban a Él, es porque Él me quitó ese deseo. ¿Dónde está pues la jactancia, mis hermanos? Si he sido salvo por fe, y no de mi fe, sino de la fe que Dios ha puesto en mí, es porque a Él le ha placido. No fue mi fe la que me salvó. Mi fe va en pos de dioses hechos por el hombre. La fe de Dios es la única que salva. Y por eso es que en el versículo 28 dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y cuando Pablo dice esto, concluimos, quiere decir terminamos, cerramos, puntualizamos. Ya no hay más, ya se acabó. Ya no hay más de que, y entonces fue por esto, no. Por aquello, tampoco. O sea, Pablo quiere dejar bien claro, y concluye con esto, que ninguna obra de la ley, ya sea ceremonial, moral o que parezca buena, no nos puede hacer limpios o amigos de Dios. Y si antes de Cristo ninguna obra de la ley nos hacía amigos de Dios, limpios, salvos o reconciliarnos con Dios, ¿ustedes creen que ahora la ley nos puede hacer limpios? Menos. Si antes sin Cristo no lo podíamos hacer, ahora con Cristo menos. Así que eso de que yo guardo los 10 mandamientos, pues tú no guardas ningún mandamiento. Los mandamientos, si es que los llevamos a guardar algunos, es porque a Dios le ha placido que los guardemos. Concluimos también que la fe por la cual creímos y fuimos justificados tampoco es nacida de nosotros. Nosotros nada queríamos con Dios, éramos sus enemigos y como les decía yo, Él decidió romper la puerta y entrar a nosotros para salvarnos. Yo no sé si estuviste viendo en estos últimos días lo de las Torres Gemelas. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que los bomberos que llegaban tocaban? Oiga, se está incendiando. Oiga, se va a caer la Torre Gemela. Ellos llegaron, rompieron las puertas y sacaron a la gente, porque sabían que se podían quemar. Es lo mismo con Dios. Dios sabía a dónde íbamos y por su puro placer
te salvó. ¿Cómo no estar agradecido con Dios? Pero eso no lo entienden los gentiles. Eso no lo entienden los inconversos. Ellos creen que Dios se está metiendo en su vida. Es que ese Dios quiere que deje yo de pecar. Ese Dios quiere que deje yo de odiar. Ese Dios quiere que deje yo de drogarme, de alcoholizarme, de fornicar, de adulterar. Ese cómo se mete conmigo. Pues si yo puedo hacer las cosas solo. ¿Cómo no? Nada podemos hacer sin Él. Así que, mis hermanos, Él decidió romper esa puerta porque nosotros no queríamos ser salvos. Nosotros no queríamos ser salvos. Nosotros estábamos a punto de ser consumidos por el fuego eterno y ahí íbamos bien a gusto. Felices y contentos. No queríamos nada. Y eso lo aprendimos en el estudio. No hay quien busque a Dios, no hay ni uno. Pero Pablo sigue con las preguntas que cualquier judío o gentil se harían para asegurar su salvación. ¿A quién salvó Dios? ¿A los judíos o a los gentiles? ¿De quién es Dios? ¿De los judíos o de los gentiles? Si ustedes se dan cuenta, Pablo hacía preguntas que la mayoría le preguntaba. Pero cuando estaba escribiendo, él hacía la pregunta para responderla a todos. Porque muchos en ese tiempo estaban peleando porque no, es que nada más la salvación es de los judíos. No, es que únicamente los judíos pueden salvarse. Entonces Pablo decía, ¿acaso es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y Pablo mismo responde, ciertamente también de los gentiles. ¿Por qué dice aquí, ciertamente de los gentiles también es Dios? Aparte de esa pelea que tenían. Porque recordemos que nada más hay un solo Dios. Un solo Dios, un solo creador. No son varios creadores. ¿Y quién salvará a los gentiles? ¿O quién salvará a los judíos? ¿O a cuál Dios tenemos que ir? ¿Al de los gentiles o al de los judíos? Y Pablo dice, no, también es Dios de los gentiles. ¿Sí? Tenemos que entender eso, hermanos. O sea, no hay muchos dioses como la gente te ha hecho creer. El Dios de los musulmanes, el Dios de los católicos, el Dios de los testigos de Jehová, el Dios... No, yo sí tengo al verdadero Dios. Como que ya me imagino a su Dios de ellos, que lo andan jalando. Uno le jala la mano, otro el pie, otro la cabeza. Y no, este es mi Dios, no, este es mi Dios. O sea, todos quieren a un Dios, pero nadie quiere al verdadero Dios. Hay un solo Dios y un solo Salvador, que es Dios también hecho hombre, Jesucristo hombre. No hay nadie más, mis hermanos. O sea, no podemos estar peleando con cuál Dios o a cuál Dios servimos. Y Pablo dice categóricamente, Pablo dice tajantemente, concluimos, solo hay un Dios. Solo hay un Dios, no hay más dioses. Por eso es que cuando tú platicas con alguna persona que cree en otra religión, tú pregúntale, ¿de qué Dios me estás hablando? Pues Dios, el de mi religión. ¿Y cuál es ese Dios de tu religión? El creador de todo. Pues de ese estoy hablando yo también. Ahora, ¿dónde lo conoces? En mi religión. No. El Dios verdadero, el Dios creador del cielo y de la tierra, únicamente lo podemos conocer a través de las Escrituras. No hay otra manera. Ni del Talmud, ni del... no sé cuántos libros hay. ¿Sí? Del Mormón ni de nada. Solo es a través de las Sagradas Escrituras. No vas a encontrarlo en otro lugar, mis hermanos. Iba yo a decir Corán, pero no quise decir Corán. Pero bueno. Así que, mis hermanos, Pablo contesta: no hay muchos dioses. Solo hay un Dios. Dios,
Jehová, Yahweh, Yahvé, el gran yo soy, Adonai, Jesucristo, Jesús el Cristo, Yeshua, Yahshua, o como le quieran llamar al Dios de la Biblia, al Dios hecho hombre, al Dios de todo lo creado, es el mismo Dios tanto de judíos como de gentiles. No hay más dioses, mis hermanos. Hay gente que quiere cambiar al Dios verdadero y lo quiere amoldar a su religión. Pero cuando nosotros somos salvos, nosotros tenemos el compromiso de enseñarles a la gente que hay un solo Dios y que va a ser conocido únicamente a través de las Escrituras. No hay dónde más. Si nosotros no lo creemos, entonces estamos igual, estamos fritos. Él, al Dios que creemos, es el mismo Dios que creó a Adán y a Eva, y de ahí salió toda la humanidad hasta el día de hoy. Por eso es que Pablo dice, ¿es Dios de los judíos o Dios de los gentiles? Es el mismo Dios, dice. Porque tanto judíos como gentiles venimos de Adán y Eva, mis hermanos. No venimos de otra creación, no venimos de otra genealogía. Todos venimos de Adán y Eva. Es el mismo Dios que se presentó a Abraham siendo gentil e incircunciso, y es el mismo Dios que se los presentó a los israelitas después de la circuncisión. Es el mismo Dios. Porque Abraham no era circuncidado cuando se le presentó Dios. ¿Cuál Dios? El Dios verdadero, el único Dios. Es el mismo Dios que por causa de la desobediencia de Adán y Eva, Dios decretó al hombre muerto espiritualmente. Y es el mismo Dios que también decretó que solo había una manera de reconciliarse con Él mismo, y era a través de Él mismo. No hay salvación por medio de otro Dios. O sea, nosotros no creemos en que Jesucristo es otro Dios. Creemos que Jesús el Cristo o Jesucristo es Dios hecho hombre. No es otro Dios. Porque si no, entonces ya creeríamos en dos dioses. Y la palabra dice que creemos en un solo Dios verdadero. Creador del cielo, de la tierra y de todo lo visible y lo invisible. Eso lo pueden leer en Colosenses. Así que es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y como dice Pablo, es el Dios de los judíos, el Dios de los gentiles, porque no hay otro Dios fuera de Él, aunque muchos se digan ser Dios. Porque solo hay un Dios verdadero y un solo intercesor, Jesucristo, Dios hecho hombre. Así que, para recalcarlo o para reafirmarlo, Pablo en el versículo 30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Si están en el versículo 30 de Romanos capítulo 3, porque necesito que lo lean bien, porque fíjense bien lo que está hablando. Dice, porque Dios es uno, primeramente, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Y dice, y por medio de las obras a los de la incircuncisión. Y por medio de otra fe a los de la circuncisión. Tampoco dice eso, ¿verdad? Dice, por medio de la fe. O sea, está hablando de la misma fe en los dos lados. A los de la circuncisión por la fe, y por medio de esa misma fe a los de la incircuncisión. Él va a justificar a todos. Él nos justifica a todos por medio de la misma fe, por medio del mismo Cristo, por medio del mismo Dios. O sea, no hay otro Dios, no hay otro Cristo, no hay otra salvación, no hay otra religión, no hay otra denominación, únicamente Cristo. Cristo. Y eso tenemos que entenderlo, mis hermanos. No es que yo sí tengo la verdad, porque yo estoy en la religión verdadera. No, mis hermanos. Dios por pura misericordia me tiene en la verdad, porque Él me ha revelado su verdad. Los otros dioses, fíjate bien la diferencia entre el Dios verdadero y los otros dioses, porque de esta manera vamos a entender de qué Dios está hablando Pablo y de qué fe. Los otros dioses te van a pedir obras
para agregarla a tu salvación. Eres salvo, pero tienes que hacer buenas obras para lograr tu salvación. Nosotros no. Nosotros somos salvos y porque somos salvos hacemos buenas obras, pero no para salvación. Y los otros sí te dicen, si tú no haces buenas obras, no vas a tener relación con Dios, Dios se va a enojar, Dios se va a poner triste. O sea, su Dios de ellos depende de nosotros, del ser humano, ¿sí te das cuenta? O sea, ¿quieres contentar a Dios? Pórtate bien. ¿Quieres que Dios no se enoje? Pórtate bien. ¿Quieres que Dios te ame? Pórtate bien. ¿Quieres que Dios no esté triste? Pórtate bien. Y de esa manera vas a ir subiendo escaloncitos. Yo no soy santo, dicen ellos, estoy en camino y no sé si voy a salvarme. Nosotros sabemos que ya somos salvos y que ya estamos sentados en lugares celestiales y que ya tenemos ropas blancas y una morada. Y si no, pues ahí la pintas de crema. Ya tenemos un lugar especial. Ya, no estamos a ver si lo logramos. Los dioses otros te pedirán obras. Los otros dioses te pedirán sacrificios, ya sea de animales o sacrificios personales. Tienes que matar un corderito, o tienes que ir caminando a tal lado, o tienes que hacer esto, ayunos. Te van a pedir mandas, veladoras, caminatas, oraciones, ayunos, rezos. Tienes que orar tantas veces al día para que Dios se agrade de ti. Y tiene que ser volteado hacia el Vaticano, hacia la Meca, o sea, ¿tienen qué? ¿Se dan cuenta de la diferencia de nuestro Dios? Nuestro Dios no nos pide nada, porque sabe que somos incapaces de darle algo. No podemos darle nada. Lo único que hacemos bien es pecar. Y Él está enojado con eso. Entonces Él dice, no, yo te agarro así bien cochino y yo te voy a limpiar, yo te voy a transformar, yo te voy a cambiar, porque tú no puedes. ¿Qué le puedo dar al Señor? ¿Qué le puedes dar al Señor? Nada. Porque la obediencia que le das ni es tuya siquiera. Nada. Si yo soy obediente a Dios es porque Él me puso ser obediente a Él. Espero y estés entendiendo, mi hermano. ¿Sí? Que quede bien claro todo esto. Nuestro Dios, este Dios, el verdadero, en tres personas, el cual es uno solo, inentendible para muchos de nosotros. No entendemos cómo es que es un Dios y en tres personas, y ahí lo andamos comparando con el agua y que con el huevo y que no lo podemos comparar, es incomparable. No lo podemos entender, es inentendible, y nos va a revelar lo que Él quiera revelarnos, no lo que nosotros queramos. Él es el Dios de todos, es el Dios que justifica, es el Dios que endereza, es el Dios que salva, es el Dios que liberta, es el Dios que nos lleva a santidad, es el Dios que nos pone la fe, es el Dios que nos da todo, mis hermanos. O sea, no podemos, nada de nosotros depende, nada de lo que hagamos nosotros depende de nosotros, todo depende de Él. Y únicamente por medio de la fe y no por obras que el hombre pueda hacer, Dios nos justifica. Dios nos justifica por medio de la fe al circuncidado y también justifica por medio de la fe al incircuncidado. ¿Sí? O sea, es el mismo Dios. No hay dos dioses, mis hermanos. Y aunque ninguno quiere ser salvo de esa manera y busca agradar a Dios por medio de sus buenas acciones, sus sacrificios, sus propios esfuerzos, a Dios le ha placido darte salvación por medio de la fe en que su Hijo Jesucristo es Dios hecho hombre. ¿Lo entiendes? No. ¿Cómo Dios hecho hombre? Y ahí tratamos de investigar en la biología y que así, que fue de esta manera, y que el esperma del Espíritu Santo embarazó a María, y ahí nos ponemos a dilucidar. Y Dios dice, a mí me plació que Jesús fuera mi hijo y que naciera sin pecado. Y si hubiera yo querido, lo hubiera yo hecho así, ¡pum!, de pronto. Pero no, tenía que ser hecho como el hombre que fue al principio. Y como todos, pero en santidad. Mis hermanos, hay cosas que nosotros no entendemos.
Pero lo que sí entendemos que Jesucristo es el único Dios hecho hombre, el único puro, el único limpio, el único santo, el único que podía pagar tu deuda impagable y mi deuda impagable, el único que podía pagar con su sangre, ya que todas las demás sangres eran impuras, aún la de María. La de María también era impura. Ella también estaba contaminada por el pecado. Ella también necesitaba un Salvador. Ella no puede ser nuestra Redentora, ni nuestra Salvadora, ni nuestra corredentora, ni nada por el estilo, porque ella también es pecadora. El único sin mancha y sin pecado es Jesús. Aunque digan lo que digan las demás religiones. Yo le creo a la Biblia. Jesús es más allá que un simple profeta. Jesús es más allá que un hombre que murió en la cruz. Jesús es más allá que un caudillo de los cristianos. Jesús es más que un ejemplo de obediencia. Jesús es el Cordero de Dios que pagó por el pecado del mundo. Jesús es el Hijo de Dios que recibió toda la ira de su Padre que tú y yo merecíamos por causa de nuestros pecados, sean grandes o sean pequeños e insignificantes delante de tus ojos. Es el Mesías esperado, es el que fue profetizado desde antes de que naciera. Es el que ha afirmado y afirmaron que él pisaría la cabeza de Satanás y lo derrotaría. Es el único, nuestro intermediario, es nuestro único Salvador, es el único que ha pagado por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. O sea, yo ya no tengo que pagar por mis pecados presentes o mis pecados futuros. Ya Él ya pagó todo. Ya está pagado todo. La deuda está cancelada, mis hermanos. El acta de decretos ya está cancelada. Había un acta de decretos en contra de nosotros. Lo dice también Colosenses. Cancelada. Pagada. Ya no somos deudores. Es el único que ha pagado todo eso. Es el que nos ha dejado más limpios que la nieve y más blancos que la lana. Y todo esto lo creemos por fe. Y no es por la fe de nosotros, sino la fe que Él puso en nosotros. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que has sido limpio? ¿Tú crees que ya no le debes nada a Dios? ¿Tú crees que ya has sido blanco como la nieve? ¿Tú crees que ya estás sentado en lugares celestiales? ¿Tú crees eso? ¿Por qué eres hijo de Dios? Porque la fe la ha puesto el Señor. Y si no lo crees y si todavía no te la crees, entrégale tu vida a Cristo. Él es el único que te puede limpiar. Y entonces vendría la pregunta del versículo 31. Entonces, ¿por la fe invalidamos la ley? O sea, si ya estamos viendo que de nada sirve la ley, sino la fe, entonces dice Pablo, a manera de pregunta, ¿invalidamos la ley por medio de la fe? Y él mismo contesta, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a ver qué dice este versículo. Es muy importante que entendamos esto, porque si no, entonces podríamos llegar a confundirnos. A ver, ¿ya sirve la ley? ¿No sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Decimos que la ley no sirve, ya no nos ocupamos de la ley. A ver, ¿qué vamos a hacer? Porque Pablo dice que confirma la ley. Pero dice la palabra que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenemos que entender esto. Y al escuchar de verdad, mis hermanos, todo esto de la salvación por la fe y de la impotencia del hombre para lograr salvarse de la condenación, probablemente también ustedes tendrían la misma pregunta que formula Pablo. Con el fin de que todos los que estuvieran dudosos, vamos a ver las preguntas y las respuestas. Porque puede haber muchas preguntas, ¿verdad? Vamos primero a la pregunta. ¿Por la fe invalidamos la ley? Entonces los hijos de Dios ya no obedecemos la ley. Entonces por ser salvos por fe ya puedo vivir como yo quiera. Entonces la ley la puedo arrancar de mi Biblia y ya no ocuparme de ella. ¿Qué significa vivir bajo la gracia y no bajo la ley?
¿Qué significa? Y muchas más preguntas vendrían a nuestra cabeza con todo esto. Y Pablo responde todas nuestras incógnitas. En ninguna manera, sino que, ¿qué? Confirmamos la ley. Y entonces vendría a lo mejor otra pregunta. ¿Cómo confirmamos la ley sin invalidarla a través de la fe? ¿Cómo podríamos confirmarla? Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Confirmamos la ley porque la ley de Dios es perfecta. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta. Confirmamos la ley porque la ley de Dios es luz. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Confirmamos la ley porque la ley de Dios es viva y eficaz. Dice Hebreos, porque toda la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Confirmamos la ley porque la ley es inspirada por Dios. Toda, dice toda, no dice nada más en el Nuevo Testamento, dice toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Confirmamos la ley porque la ley de Dios es eterna, no la podemos quitar. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, o sea, mi ley, no pasará. Confirmamos la ley porque ella nos muestra nuestro pecado. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pues yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que confirmamos que la ley también es buena, porque también nos muestra que ningún ser humano puede cumplirla totalmente, solo Cristo. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Mas sin embargo Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él cumplió la ley. Así que mis hermanos, ahí vienen las respuestas. La ley de Dios no se puede invalidar, ya que por ella el hombre conoce el pecado. O sea que no podríamos deshacernos de ella. Conoce el hombre su posición delante de Dios. Gracias a la ley reconocemos que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Reconoce el hombre a través de la ley que no puede cumplir toda la ley. No puedo cumplir toda la ley. Veíamos la vez pasada, alguno de ustedes, conmigo también, ¿podremos cumplir el primer mandamiento? No, sin Cristo menos. Si con Cristo nos cuesta trabajo, ahora imagínense sin Cristo menos. Por eso es que el hombre se hace sus dioses a su manera. Al Dios que pueden cumplirle sus caprichos, pero al Dios verdadero no lo podemos obedecer. Así que de esta manera nosotros reconocemos que no podemos cumplir toda la ley y reconocemos, esto es muy importante mis hermanos, que también reconozcamos que aunque cumpliéramos totalmente la ley, no podríamos salvarnos. Por eso es que dice, confirmamos la ley. O sea, confirmamos que la ley es buena para mostrarnos todo lo que somos. Pero también confirmamos que por medio de la ley no podemos salvarnos. Aunque tú fueras el mejor hacedor de la ley, por el pecado que tenemos. Por eso el único que podía cumplir era Cristo, porque Él no tenía pecado. Así que nosotros entendemos eso. ¿Por qué no podemos cumplir toda la ley? ¿O por qué, aunque la cumpliéramos, no podríamos ser salvos? Porque la función de la ley
no fue para dar salvación al hombre. O sea, la ley no fue puesta para salvar al hombre, sino para demostrarle al hombre su pecado, su impotencia y su gran necesidad de un redentor. Por eso es que dice, confirmamos la ley. O sea, vemos que gracias a la ley nosotros nos damos cuenta que no podemos. Yo no sé a ti qué te pasó, pero a la mayoría de los que nos confrontaron nos dijeron, usted no puede. Usted no puede salvarse. Usted, por más bien bonito que sea, usted es pecador y se va a ir al infierno. Usted necesita un redentor. Usted necesita a Cristo. ¿Cuántos de nosotros hay veces que queremos hacer a un lado a Dios? De verdad, seamos sinceros. Y queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. No, es que yo ya soy sabio, es que ya tengo sabiduría. Sí, Salomón. Es que yo ya soy sabio, yo ya puedo hacer las cosas, y yo puedo inmiscuirme con los drogadictos, con los alcohólicos, con los idólatras, y no me va a pasar nada. Ajá. Más tardo en quererme meter en eso, sin Dios y paz. Sópatelas, como les digo. Caemos. Caemos. Por eso es que necesitamos siempre reconocer que sí, la ley es buena para mostrarnos nuestro pecado, pero la ley no es buena para salvación. Pero la ley hace su función. La ley nos muestra el pecado. Como dice Pablo, ¿cómo es que iba yo a conocer que la codicia era pecado si no era por medio de la ley? Nos damos cuenta por medio de la ley nuestra necesidad de un redentor, de un salvador, de alguien que nos pudiera justificar y limpiar de nuestros pecados para poder entrar confiadamente delante de Dios sin ser consumidos por su santidad. ¿Cuántos de nosotros, los verdaderos hijos de Dios, no estoy hablando de todos, porque no todos son hijos de Dios, pero cuántos de nosotros, los verdaderos hijos de Dios, entramos confiadamente ante el trono de Dios? Cuando entramos a orar y le pedimos y le damos gracias. ¿Por qué estás confiado de que Dios te oye? Porque estás confiado que ya fuiste comprado por la sangre de Cristo y no por tus obras de la ley. ¿Sí? Y es por esta razón que Dios, a través de Pablo, le mostraba a los judíos y a los gentiles el propósito de la ley, para que todos los que fuéramos salvos termináramos sin ninguna jactancia y reconociendo que la salvación viene de Dios, es de Dios y es para gloria de Dios. Y como dice Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? No, es que yo ya me porto bien. Órale. No, pues qué bueno, qué listo eres. Y de esta manera, mis hermanos, podríamos concluir sin ninguna duda de que todos los que hemos sido reconciliados por Dios somos salvos, ¿qué? Por fe. Somos salvos por fe, mis hermanos. Así que, leyendo todo, y ahora sí lo entendemos, Romanos 28 al 31, capítulo 3, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que, mis hermanos, hemos entendido que ¿era necesaria la ley? Sí. ¿Es necesaria la ley? Sí. ¿Para qué? Para que pudiéramos clamar a Dios por nuestra salvación. Mirar que tanto los circuncidados como los incircuncisos necesitábamos a Cristo. Vemos que la ley nos hizo ver más grande nuestro pecado que tanto minimizábamos. ¿Cuántas veces minimizaste tu pecado? Es que yo nada más fumo un cigarro al día. Es que yo no digo groserías para ofender. Es que mis mentiras son mentiritas piadosas.
Es que mis transitas son transitas. Yo no robo bancos ni robo. No, nada más le quito un peso a mi mamá cuando tengo ganas de un dulce. ¿Sí? ¿Qué tiene de malo ver mujeres? Pues hay que echarse un taquito de ojo. ¿Qué tanto es tantito? ¿Sí o no veíamos así nuestro pecado? Y de pronto Dios nos muestra el panorama y vemos que es un pecado grandísimo. Y vemos cuán pecadores somos, que no hay mentiritas piadosas, que no hay robos pequeños, que no hay pornografía pequeña, no hay adulterio. Nos vamos dando cuenta de todo eso. Vemos que la ley era necesario para que viéramos el tamaño de nuestro pecado, viéramos nuestro adulterio, nuestra fornicación, nuestra idolatría, nuestra avaricia, nuestro odio, nuestro rencor, nuestra amargura. Para eso es la ley. Confirmamos la ley. Y ahí es cuando le decimos al Señor, gracias Señor, porque no tengo que vivir bajo la ley, sino que soy salvo por gracia, salvo por fe. Y esa fe ni siquiera es mía. Ya no nos cansamos por obedecer la ley, mis hermanos, porque no terminaríamos de darnos cuenta que es una misión imposible. Por medio de la ley, mis hermanos, ya para ir concluyendo, abundó el pecado. Abundó el pecado. Vimos nuestro pecado así. Yo no sé si tú has visto películas de las tierras movedizas. Cómo la persona empieza por el pie y de pronto se va hundiendo. Y entre más se mueve, más se hunde. Así es nuestro pecado. Lo veíamos mínimo, lo veíamos como un charquito de lodo. Ay, que son nuestros pecadillos, son pequeños a comparación de fulano. Y nos vemos, la ley nos va hundiendo más y más y más. Y vemos que entre más nos queremos sacudir del pecado, más era grande nuestro pecado. Grande, tan grande, mis hermanos, que nos estaba hundiendo. En ese lodo el pecado nos estaba hundiendo. Tu pequeño pecadito que tú veías así insignificante es una piedra enorme al lado de un Dios santo. Una piedra que te está hundiendo cada vez más. La ley, eso es lo que hizo. Su función de la ley es santa y perfecta. Es como una espada de doble filo. Empezó a dividir, empezó a entrar hasta la coyuntura, empezó a dividir, empezó a decirnos, tú eres esto. ¿No crees que no sea buena la ley? Es lámpara, porque ella nos enseña lo que debemos de dejar de hacer. Y no por nuestras fuerzas, sino vamos al Señor y Señor, ya me di cuenta que esto es pecado para ti, quítamelo, límpiame, sáname, lávame. Lávame en tu sangre, necesito estar siendo purificado día con día por medio del lavamiento de su palabra. Vemos por medio de la ley cómo esa piedra nos estaba hundiendo, nos estaba asfixiando y nos estaba haciendo caer al precipicio de la condenación. La ley nos hizo ver la magnitud de nuestro pecado. Vimos la grandeza también, por medio de la ley, vimos la grandeza del amor de Dios. Yo mandaré de tu simiente quien le pise la cabeza a la serpiente. De tu simiente vendrá un Salvador. De la raíz de Isaí vendrá el que salvará. Y será vituperado, y será golpeado, y será escupido, y nadie lo deseará. Pero será el amado de las naciones. Se va a terminar un día tu invierno, porque la primavera va a llegar a través de él. La ley nos mostró que iba a llegar un Elías a proclamar la venida del Cordero de Dios.
La ley es santa y perfecta, mis hermanos. Toda la ley nos sirve. La ley es útil ¿para qué? Para redarguir, para exhortar y para mostrarnos a ese Dios de amor. La ley nos muestra la grandeza del sacrificio de Cristo, la grandeza de su salvación y nos convierte, la misma ley, ¿sabes qué nos convierte? En deudores. Nos damos cuenta que es impagable. O sea, yo no trabajo porque Dios me debe, sino le debo tanto. Y por más que yo haga, sigo siendo deudor. Y cuidado que si lo que yo hago, lo hago para jactarme. Porque vuelve a quedarse en ceros y en números rojos mi cuenta. Nos volvemos deudores. Así que concluimos, dice el Pablo, que la ley se introdujo para que el pecado abundase, se hiciera enorme. Y como dicen Romanos, que cuando el pecado abundó y nos pisaba el cuello, vino Cristo y sobreabundó la gracia. O sea, fue más grande la gracia, más grande ese amor que nuestro pecado. Espero y estés entendiendo de verdad tu posición delante de Dios el día de hoy. Porque cuando tú entiendes eso es cuando nos entregamos totalmente a Cristo. Le entregamos las cuerdas de nuestra voluntad. Nos enamoramos más y más de Él. Y anhelamos caminar en su verdad, en su camino y en santidad. De verdad. Por eso es que decía, es necesario quitarte un ojo, pero entrar al reino de los cielos. Es necesario cortarte las manos, es necesario quedar ciego, pero yo quiero entrar al reino celestial. Y por eso es que el Señor nos dice, cuídate de no olvidarte de mí. Cuídate de no olvidarte de mí. Que no se enorgullezca tu corazón. No te olvides de mí. No digas en tu corazón mi poder, mi fuerza o la fuerza de mi mano me han traído todo esto bueno. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que nos da el poder, las riquezas, el alimento, el techo, la salvación. No te olvides de Dios, dice el Señor. No te olvides de mí, porque si llegares a olvidarte de mí, perecerás, por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová tu Dios. De verdad, mis hermanos, esperemos que esta palabra nos lleve a enamorarnos más de Dios, a buscar más la santidad, a amarle más, a levantar más las manos, a adorarle, a cantarle, a exaltarle, a decirle, tú eres santo, tú eres digno, Señor, yo no soy nada sin ti, gracias por poner tus ojos en mí, ¿quién era yo, Señor? Yo quiero enamorarme más y más y más y más de ti, yo no sé qué hacer más para agradarte, Señor, porque cada vez que me desvío tantito, la misma ley me muestra en el pecado que estoy. Amén. Amén.